libro de Romanos, la riqueza espiritual que hay en el libro de Romanos, decía un teólogo, es como la comparación de aquel hombre que compra un campo y en ese campo encuentra una gran perla. Así de valioso es el libro de Romanos para cada uno de los reformadores y para cada uno de nuestros padres, hermanos, que prácticamente dieron su vida, aquellos patriarcas, aquellos padres de la iglesia, para que nosotros hoy podamos tener esta literatura y esta palabra que es inspirada por Dios. Y como lo dice Pablo muy bien a Timoteo, es inspirada y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que tú y yo cada día vayamos siendo más perfectos delante del Señor. Así que quiero que vayamos hoy día, voy a tratar hoy de terminar el versículo 19. Hablamos la semana pasada y poníamos énfasis en lo que es la ira de Dios. Y veíamos algunas dificultades, y veíamos algunas similitudes, y veíamos algunas doctrinas, ¿verdad?, que tratan de echar por tierra la doctrina y que tratan de echar por tierra tantos textos bíblicos y tanta exhortación donde Dios nos habla a través de su palabra de la ira de Dios. Y también la palabra nos hablaba y nos decía que hay mucha gente que aun cuando usted le esté manifestando la palabra, aun cuando usted le esté manifestando la revelación, hay muchos que atajan y detienen la justicia, que detienen la verdad de la palabra, porque aun cuando ellos entienden que están mal, a ellos les interesa más seguir viviendo en su pecado. A ellos les interesa más seguir en la condición en la que están. Por eso el libro de Proverbios dice que todo aquel que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa, dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Hay mucha gente hoy día a la cual usted ha estado ministrando y predicando, y a muchos de ellos se les mueve el piso cuando usted les habla y les mete la palabra de Dios en su vida. ¿Pero por qué no doblegan su vida? ¿Por qué no buscan a Dios? Porque aman más su pecado. Jesús mismo lo dijo, aman más las tinieblas que la luz. La luz vino a los hombres en plenitud, la luz vino a los hombres sin acepción de personas, pero muchos de ellos, dice la Biblia, que amaron más las tinieblas que la luz. Y hoy día vamos a ver el verso 19. Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Esa palabra manifiesto lo llevábamos a la raíz del griego que significa manifestum, que significa que es algo que es puesto en evidencia. La palabra manifiesto significa, viene del griego manifestum, que significa algo que es puesto en evidencia. Yo quiero decirles, hermanos, que el Evangelio no es algo que esté oculto solo para algunos. El Evangelio ha sido predicado abiertamente por el Señor Jesucristo, por los apóstoles, por los profetas, pero los que siempre han querido ser rebeldes lo han sido. Son muy pocos los que han oído la palabra y los que han, como dijo Jesús, edificado su casa sobre la roca. Habla el director de un departamento evangelístico de una prestigiosa iglesia y él dice, a mí me parece, dice, que no es necesario que evangelicemos a la gente del mundo, dice, porque tal vez ellos nunca han escuchado la salvación, pero solamente tenemos que anunciarles que ellos ya están salvos. ¿Ha escuchado usted hablar alguna vez de ese tipo de doctrina? Esa es la doctrina del universalismo, que abraza la idea de un Dios tan amoroso, que abraza la idea de un Dios tan generoso, que sería incapaz de hacer juicio y que sería incapaz de enviar a alguien al infierno. Y yo quiero decirle que a través de esta doctrina todos los días mueren personas y pensando que Dios les ha salvado y pensando que están bien delante de Dios, aun cuando ellos nunca han confesado a Jesús, aun cuando ellos nunca han pedido perdón por sus pecados. Esa es una doctrina fuerte, hermano, que está oculta, que no se enseña abiertamente, pero que se le hace creer a la gente que Dios
es un Dios buena onda, es un Dios que le ama tanto que no le va a ser capaz de juzgar su pecado. Es una doctrina, hermano, que está llevando a muchos al infierno. Pero si nosotros sabemos que si esto fuera cierto, entonces no quedaría lugar alguno para que se ejecute la ira de Dios. Y no quedaría propósito alguno para que tú y yo estuviéramos cada fin de semana predicando en las calles, evangelizando a los que no conocen al Señor. No tendría lógica, no tendría motivo. Entonces Jesús y sus palabras estarían totalmente anuladas, porque Él dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Más de alguna vez usted se va a encontrar con un cristiano que cree en la teoría y en la doctrina del universalismo. Dios es un Dios tan buena onda que sería incapaz de enviar a alguien al infierno. ¿Y dónde dejamos la ira de Dios? ¿Dónde dejamos aquellos textos que hablan y que enseñan claramente que hay un Dios en el cielo que está irado con el pecador? Hay un periódico en Londres que hace algún tiempo hablaba y llamaba y entrevistaba a 14 grupos eclesiásticos de estudios en Watford. Revisaron todos los salmos del Antiguo Testamento y llegaron a la conclusión de que 84 salmos no debían ser leídos ni cantados por los cristianos, porque hablaba mucho de la ira de Dios y de la venganza de Dios. ¿Qué le parece eso? ¿Qué podemos hacer con la Biblia? ¿Qué podemos hacer con aquellos pasajes donde Dios habla de su ira que en algún momento, tarde o temprano, se va a manifestar? Tendríamos que tachar la Biblia, tendríamos que sacar la hoja, tendríamos que mandarnos a imprimir una Biblia nueva donde no aparezcan relatos de la ira de Dios. La ira de Dios es algo inevitable, hermano. La razón que dieron que la ira y la venganza se reflejaba mucho en estos salmos y que no concuerda con el evangelio cristiano de amor y gracia que hoy queremos predicar. Que Dios tenga misericordia de nosotros. No obstante, la Escritura nos aclara que la justicia y la ira y el juicio son atributos divinos tanto como son el amor. Así como Dios es amor, también dice que es fuego consumido. ¿Por qué será que los cristianos a veces nos quedamos con una parte de ese texto? Nos quedamos solo con el Dios es amor y abortamos el resto del tema del texto donde dice que también Él es fuego consumidor. La razón que muchos de ellos es que solamente piensan en el amor y la gracia. En los capítulos 27 y 28 de Deuteronomio se detalla más de 50 versículos que hablan de Dios sobre quienes transgreden sus mandamientos. Si tú lees Deuteronomio 27 y 28 te vas a encontrar y te vas a decir la palabra del Señor: mire, todo esto serán bendiciones para ti si tú obedeces la palabra. Pero en el próximo capítulo dice: y si tú desobedeces, todas estas maldiciones, producto de la ira de Dios, se van a manifestar sobre su vida. El profeta Jeremías también, Jeremías 19, verso 3. He aquí dice que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que oyere le retiñará los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres ni los reyes de Judá. Isaías también declaró en el capítulo 13, verso 9: he aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Lo enseñábamos la semana pasada: Dios no tiene problemas sino con el pecado. Si hay algo, hermano, que a Dios le ofusca y que Dios no tolera, y si hay algo ante lo cual Dios no puede estar en presencia, es del pecado. Por lo mismo, el otro día alguien nos ministraba y nos predicaba. Por lo mismo es que Dios, en algún momento en la crucifixión, Jesús sintió la soledad y sintió que su Padre lo había abandonado. Justamente en ese momento es cuando Dios no tolera y cuando Dios no puede ver todo el pecado que había sobre la vida de su propio Hijo. No era algo que Dios de alguna manera estuviera disfrutando. No era algo que Dios en alguna manera estuviera alegre de lo que estaba presenciando, sino que se dolía en su corazón porque su Hijo estaba tan cargado con todo el pecado de la humanidad. El profeta Nahum también testificó
que Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. No tendrá por inocente al culpable. Ahora yo le pregunto a usted, ¿siente usted alguna culpabilidad en su vida? Si usted analiza su forma, si usted analiza su situación, si usted analiza su manera de vivir desde que usted tiene conciencia, ¿se siente usted culpable de pecado? Yo estoy seguro que si le pregunto a ustedes, ¿alguien mintió ayer? Más de alguno mintió. Alguien ayer dio una mala mirada a alguien, creo que más de alguien lo habrá hecho. Alguien hoy por la mañana tuvo una mala actitud frente a otro, tal vez lo han hecho. Entonces eso demuestra que en nuestra vida hay culpabilidad, que en nuestra vida hay injusticia y que en nuestra vida hay injusticia. Y si hay injusticia, la Biblia dice que toda injusticia es pecado. Entonces siempre la palabra nos va a terminar llevando a reconocer que en nosotros hay culpabilidad. Dígale que está a su lado, tú eres culpable. Como fue señalado en el capítulo previo, para evitar que alguien crea que la ira y el juicio de Dios son conceptos del Antiguo Testamento, porque alguno dirá, no, si eso era para los profetas, pastores en otro tiempo. No, el Nuevo Testamento también habla del juicio de Dios. El Nuevo Testamento también contiene cuadros igualmente vividos en estos mismos atributos. Cuando un grupo de fariseos y saduceos se acercó a Juan Bautista para ser bautizado, Mateo 3, del 7 al 8, él los confrontó con ásperas palabras. ¿Qué le dijo Juan cuando vinieron aquellos hombres? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir? ¿De qué? ¿De la bendición venidera? De la ira venidera. Él reconocía que de alguna manera los fariseos, que de alguna manera los saduceos, los escribas, estaban tratando de calmar su conciencia de pecado. Estaban tratando de calmar su situación interna de pecado al ir a presenciar y muchos de ellos a ir y acudir al bautismo. Por eso es que Juan levanta la voz y le dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? A hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Poco tiempo después Jesús, también Juan habló acerca de Jesús, dijo, el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar, es más poderoso que yo. Y él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja del fuego que nunca se apagará. ¿Qué hacemos con esos textos? ¿Los sacamos de la Biblia? ¿Qué hacemos con ellos? En una ocasión posterior, Juan dijo a uno de los judíos indagadores, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué es lo que hay sobre él? La ira de Dios. Todo aquel que rehúsa, todo aquel que niega, todo aquel que contrapone o que se opone a creer en Jesús, no verá otra cosa sino la ira de Dios. Y no es algo que de alguna manera Dios no quiera manifestar contra esa persona, sino que esa persona está rechazando la única opción y la única posibilidad que tiene de poder hacer cuentas con Dios. Jesús fue Dios encarnado y por ende el amor divino encarnado. Pero ¿sabe usted, hermano, que Jesús habló más del infierno que del cielo? ¿Sabe usted que Jesús habló más del juicio y infierno que más doctrinas que las que usted se imagina? El sermón del monte, aun cuando era un sermón que a los cristianos y a los creyentes los anima y los fortalece y les reconoce su trabajo y de alguna manera Dios les está diciendo, si ustedes son mansos, son humildes, serán bienaventurados. Pero el sermón del monte también está repleto de advertencia de ira y juicio divino. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Se da cuenta? Que hay una retribución, hay un pago, hay una retribución para cada uno de nosotros por cada una de vuestras actitudes. Ahora va más allá, el Señor
dice, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo y échalo de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te da ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Él declaró que los del reino, los judíos, todos aquellos incrédulos, serán echados a las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Alguien dirá, wow, ¿cómo Jesús? Jesús era 100% Dios y Jesús era 100% hombre. Y como ayer se nos enseñaba, ninguna de esas dos identidades se interpuso en la otra. Cuando Jesús debía actuar 100% Dios, lo hizo. Mostró su poder, mostró su gloria. Y cuando Jesús debía sufrir 100% como hombre, lo hizo. Y Dios de alguna manera lo fortaleció. Al enviar a sus discípulos, Jesús le dijo, si alguno no recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella ciudad y aquella casa y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto digo que en el día del juicio, esto está en Mateo 10:14, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Amén. ¿Qué nos está diciendo esto, hermano? Nos está diciendo que tú y yo vamos llevando la palabra, vamos enseñando la palabra, vamos mostrando la revelación de Dios a la gente a través de la palabra, pero hay muchos lugares donde no vamos a ser bienvenidos. Entonces dice el Señor, tú no te hagas problema. Eso tiene mucho que ver cuando a veces nosotros nos frustramos, cuando predicamos y predicamos y predicamos y no hay conversión. Cuando vamos a la calle y predicamos y vemos que no hay fruto, no importa, dice el Señor, vayan y sacudan sus pies. Amén. Porque el día del juicio será más tolerable, será más suave el castigo para Sodoma y Gomorra que para toda esa gente que rehúsa creer a la palabra del Señor. Amén. Más adelante también Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Y así lo podría tener toda la mañana usted hablándole de juicio e infierno. Para aquellos que dicen, no sé si Dios es tan bueno, es un Padre tan amoroso. Él advirtió a las multitudes que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por eso debemos tener mucho cuidado, iglesia. No podemos andar por ahí hablando cualquier barbaridad. No podemos andar por ahí hablando como habla cualquier persona gentil, sino que debemos tener un vocabulario diferente. Debemos tener una manera diferente de hablar, de expresarnos. El doble sentido ni siquiera debe pasarse por su mente. Las vulgaridades ni siquiera debieran estar en nuestro vocabulario. En ninguna de esas cosas, hermanos, porque dice la Biblia que de ello vamos a tener que dar cuenta un día delante de la presencia del Señor. El que escribió el libro de Hebreos, el autor, declaró, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los impíos. Hebreos 10, 26 y 27. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, dice el escritor más adelante, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Usted debe sentirse privilegiado, hermanos. Usted debe sentirse dichoso, debe sentirse feliz, que 2 o 3 veces por semana en la iglesia a usted se le está trayendo un mensaje que viene de parte de Dios. Amén. Debería sentirse pleno, alegre con la libertad que tenemos en nuestro país, de 2 o 3 veces por semana, tener la libertad de reunirnos y que la palabra de Dios pueda hablar a nuestra vida, porque es una palabra que viene directamente desde el corazón de Dios. El que quiera oír a Dios tiene que oír su palabra, porque dice, ellas son las que dan testimonio de mí. La gente hoy día, como en épocas pasadas, niegan que Dios esté airado. Y esa negación se plantea de 2 maneras básicas. Una de ellas consiste en enseñar ideas tales como que las almas quedan dormidas. El típico que dice,
comamos, bebamos, bailemos, disfrutemos, porque después de esta vida no hay otra. ¿A cuántos de ustedes le han dicho eso? ¿Y cuántos de ustedes lo decían antes también? Hay muchos que creen en el sueño del alma. Enseñan ideas tales como esa, sin sufrir ninguna clase de castigo consciente. La otra forma de negación es el universalismo, el cual ya les enseñé, que Dios al final va a salvar a todo el mundo, porque lo dice Juan 3:16. Dicen ellos, porque de tal manera Dios amó al mundo, y ahí entra cualquiera, y algunos dicen, no, si total a última hora me arrepiento, cuando ya veo que voy a morir. Hermano, eso no funciona así. Eso no funciona así. Deben tomarse 4 precauciones en lo que se relaciona a estas enseñanzas fraudulentas. En primer lugar, debemos ser conscientes de la gran atracción que conceptos tales como el sueño inconsciente del alma y el universalismo tienen para el hombre, ya que en ambas posturas se niega el juicio y la ira de Dios. En segundo lugar, debemos reconocer la influencia generalizada del liberalismo cristiano, en el cual se tiene la visión de Dios como un ser demasiado amoroso como para estar dispuesta a condenar a alguna persona, lo cual hace necesaria la negación de la autenticidad de los textos que hablan de juicio. Y en tercer lugar, debemos darnos cuenta de que los grupos religiosos que niegan la ira de Dios tienen el carácter de sectas en la mayoría de los casos. Y en cuarto y último lugar, debemos recordar que la negación de la ira de Dios también elimina el propósito y la motivación de dar testimonio. Porque yo les hablaba el otro día y les explicaba que cada uno de nosotros, que somos portadores de la palabra, que somos portadores del evangelio, cada uno de nosotros es como que vamos pasando por la calle y de pronto tú estás presenciando un incendio y tú escuchas que dentro de esa casa se escuchan gritos de niños, y se escuchan gritos de una madre, y se escuchan gritos de una persona minusválida. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir caminando por la calle de manera normal? No, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Vas a tratar de involucrarte, vas a tratar de ayudar, vas a tratar de rescatar, vas a llamar a bomberos, vas a tratar de derribar la puerta, algo vas a querer hacer. Bueno, esa es la posición de la iglesia frente al mundo. Esa debe ser la condición del cristiano, del predicador, del evangelista. Esa debe ser la necesidad y el sentir de cada uno de nosotros. Vamos caminando a diario por la vida y hay gente que está sintiendo la llama del infierno en sus pies. Hay gente que está sintiendo ahora mismo la llama del infierno en sus pies. Hay familiares nuestros que si hoy día muriera se pierden. Hay amigos nuestros con los que compartimos muchas veces en el año que si hoy se muriera se pierden. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia? Debe acudir a ellos como si estuvieran quemándose en un incendio, como si estuvieran cayendo al mar y siendo tragados por las olas. ¿Cómo es que yo puedo estar sacando fotografías cuando alguien se está ahogando en la playa? ¿Cómo se imagina que usted, que yo voy a estar aplaudiendo y dando ánimo a alguien que está pidiendo auxilio en el mar? ¿Qué es lo que yo hago como persona? Trato de ayudar. Bueno, el evangelio es lo mismo. Mucha gente se está perdiendo, muchos se están yendo al infierno. ¿Por qué? Por causa de predicadores livianos, por causa de ministros livianos que en su iglesia no hablan del juicio de Dios, que en su iglesia no hablan de la ira de Dios, que todos vamos para el cielo, no importa la condición que estés viviendo, no importa tu pecado. El maestro bíblico Torrey escribió muy sabiamente: las visiones superficiales del pecado, así como de la gloria de Cristo, que pesan sobre nosotros, se fundamentan en teorías débiles de la condenación de los impenitentes. Cuando hay un púlpito liviano, cuando hay predicadores livianos, el resultado de ellos será cristianos livianos, que no sienten temor de Dios, que no tienen preocupación en guardar y en velar su salvación. Amén. Es verdad que ya tenemos la salvación, pero el Señor dice en su palabra que debemos cuidarnos y guardarla con temor y temblor. Dígale que está a tu lado: cuídate con temor y temblor. A través de la iglesia, hermanos, han habido a través de la historia hombres que han entendido esta palabra. Por ejemplo, Juan Knox le imploraba al Señor: dame Escocia, Señor, o me muero.
Cuando el joven Hudson Taylor contemplaba el triste destino de las multitudes en China, oraba con gran fervor: siento que no puedo seguir viviendo a no ser que haga algo por China. Tras su arribo a la India, Henry Martin dijo: aquí estoy metido en la profundidad de la medianoche pagana y la opresión de los salvajes. Ahora, querido Señor, déjame arder para ti, por toda esta gente. El famoso Adoniram Jackson, misionero en Birmania, pasó largos y agotadores años traduciendo la Biblia al idioma birmano. En cierto momento fue llevado a prisión a causa de lo que estaba haciendo. Mientras estuvo en prisión, sus hijos y su esposa murieron. Y en prisión él adquirió una tremenda enfermedad. Pero él oraba y decía: Señor, permíteme finalizar mi trabajo y déjame aquí en la cárcel el tiempo necesario para poder transcribir la Biblia al idioma birmano. En el servicio de Cristo se padecen penalidades. En el servicio a Cristo se van a padecer momentos difíciles. Hay muchos que arriesgaron su vida. Estos santos fieles y muchas otras personas, igual que ellos, han entendido con claridad la ira y el juicio de Dios, así como el horror consecuente de ver a hombres morir sin tener a Cristo. ¡Wow! No podemos darnos el lujo, hermanos. No podemos darnos el lujo de andar entregando un mensaje de tanto amor cuando nosotros sabemos que viene un juicio, que viene la ira de Dios sobre aquellos que no quieren obedecer la palabra del Señor. Tenemos hermanos sentados en la misma iglesia que a veces no están dispuestos a rendir su vida a Cristo, que no están dispuestos a ir más allá de lo que Dios les está pidiendo, sino que se transforman y se convierten en meros religiosos, se convierten en meros cristianos religiosos, pero realmente lo que Dios necesita es hijos e hijas lavados por la sangre de Cristo, dispuestos a crucificar su vida. Como lo dijo Pablo: crucificado estoy con Cristo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y ojalá cada uno de nosotros pueda terminar, hermano, su vida diciendo lo que dijo Pablo: ahora vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, no es la voluntad mía la que debe hacerse. No son mis gustos, no es mi sueño, hermano, ahora es el sueño de Dios en mi vida. ¿Qué es lo que Dios está soñando con Antofagasta? ¿Qué es lo que Dios quiere en Antofagasta? Esa debe ser mi preocupación. Ya no preocuparme por mi sueño, que yo quiero aquí, quiero allá, hermano. Preocúpate por soñar lo que Dios sueña. Preocúpate por transmitir lo que Dios quiere transmitir a la gente. El orden bíblico en cualquier presentación del Evangelio es, en primer lugar, la advertencia de peligro y a continuación el camino para escapar de él. Muchas veces, hermano, por muchos años en la iglesia se ha estado realizando un evangelismo que no es efectivo. Se ha realizado un evangelismo que llena las iglesias. Se ha realizado un evangelismo que llena los estadios, que llena las multicanchas, los gimnasios, y que llena de gente porque tú le ofreces amor, porque tú le ofreces paz, porque si tú vienes a Cristo, Él te va a bendecir. Si tú vienes a Cristo, Él va a arreglar tus problemas. Si tú vienes a Cristo, Él va a restaurar tu familia, y se llena los altares de gente orando. Pero cuando esa gente llega a la iglesia y ve que lo que le prometiste no se hace realidad, se vuelven a casa. ¿Por qué? Porque no se está realizando un evangelismo bíblico. Lo primero que se hace, en lugar de la advertencia de peligro, y a continuación el camino para escapar del peligro. Primero debemos hablarle del juicio sobre el pecado y después tenemos que hablarle del perdón. No te va a resultar y no va a ser efectivo el evangelismo si primero a la gente no le hacemos entender que todos estamos bajo la ira de Dios y que todos estamos bajo el juicio de Dios. Entonces tú le vas a ofrecer ahora un medio de perdón, porque no le puedes ofrecer perdón si el tipo no sabe de qué tiene que pedir perdón. No le puedes hablar de amor y gracia si el tipo no sabe que hay un juicio sobre él. ¿Me está entendiendo? Primero el mensaje de condenación y después la oferta del perdón. Primero la mala noticia de la culpa y a continuación la buena noticia de la gracia. Todo el mensaje y el propósito de la gracia amorosa y redentora de Dios. Es verdad que Dios es amor.
Es verdad que Dios ama a su creación, pero aborrece el pecado que cometemos a diario. Entonces debemos ir primero con la mala noticia. ¿Y cuál es la mala noticia? Que si tú hoy no te arrepientes, te vas al infierno. Qué fuerte suena, ¿no? Hace años atrás, hermanos, hablar de esto a muchos les escandalizaría. En una oportunidad le dijimos a alguien, hermano, si usted no arregla su situación y si usted no contrae matrimonio porque estaba en adulterio y si usted no arregla su vida, se vaya al infierno. ¡Wow! Lo derribamos, lo destruimos. ¿Qué mentira le estábamos diciendo? Ninguna mentira. Es lo que dice la Biblia, que los hechiceros, los afeminados, los adúlteros dicen que estarán fuera. Entonces necesitamos, hermano, entender que hay una ira de Dios manifestada en el ser humano y que el único que puede librarlo de esa ira es Jesús, nuestro Señor. Dile que está a tu lado, que Dios te bendiga. De manera, hermano, consecuente con ese hecho, el cuerpo principal de la carta a los romanos comienza en el 1:18, cuando él dice: contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Como el apóstol señala en la carta a los Efesios, todos los incrédulos son por naturaleza hijos de ira. Todos los incrédulos son por naturaleza hijos de ira, que nacen bajo la ira de Dios como su herencia natural, por ser parte de la humanidad caída. Usted y yo sabemos y estamos claros que como consecuencia de la desobediencia en el jardín del Edén, todos nacemos infectados en nuestro ADN con ese bichito que es el pecado. Cada uno de nosotros viene infectado y tarde o temprano se va a revelar y se va a manifestar lo que hay en nuestro interior, lo que hay en nuestro corazón. Con la caída, la sonrisa de Dios fue reemplazada por un ceño fruncido. Moisés le hizo una pregunta retórica a Dios y le dijo, en el Salmo 90:11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? El escritor puritano Thomas Watson dijo, como el amor de Dios hace todo lo amargo dulce, así también la maldición de Dios hace que todo lo dulce se vuelva amargo. Hay mucha gente que hoy va disfrutando por la vida y que pareciera que nada malo les toca. Tarde o temprano dice la Biblia que su fin es un camino de muerte. Un escritor contemporáneo, George Rogers, dijo que el justo enojo de Dios nunca aumenta y nunca disminuye. Siempre está en el punto máximo como una ola del diluvio. Porque el juicio de Dios y la ira de Dios no es como la ira humana. No es como algo que busca el daño, hermano. Dios lo que busca es la disciplina. Dios lo que busca es que la gente se vuelva de su mal camino. Cuando tú y yo nos airamos, lo que buscamos es la venganza, la rabia, hacer daño. Pero cuando Dios manifiesta su ira, lo que Él está tratando de hacer es que su justicia sea revelada. Es que su santidad sea revelada. Porque si en algo el hombre se ha revelado, es contra la justicia de Dios. Si algo hizo el hombre en el huerto del Edén, fue rebelarse contra la justicia de Dios. ¿Cómo podría aquel que ama la justicia no odiar y actuar con severidad contra el pecado? ¿Cómo podría él, quien es la suma de toda la excelencia, ver con igual complacencia la virtud y el vicio? La ira es la única reacción justa que un Dios perfectamente santo podría tener. Por ende, la ira justa es el elemento de la perfección divina de Dios, tanto como cualquiera de sus demás atributos, por lo cual Pablo expresa con mucha claridad en Romanos 9, y lo dice. Pablo tiene la firme decisión de hacer que nosotros sepamos que antes de entender la gracia de Dios, debemos entender primero su ira. Y es por eso que mucha gente en las iglesias les cuesta asimilar las doctrinas de la gracia. Les cuesta asimilar la gracia inmerecedora y les cuesta asimilar la gracia que Dios está manifestando a través de su palabra. ¿Por qué? Porque no han entendido primero que estábamos bajo la ira de Dios. Cuando tú y yo somos capaces de entender y de comprender que estábamos bajo la ira, que yo todos los días me levantaba y daba un paso más al infierno,
que un día que pasaba era un día más que yo me acercaba al infierno. Mientras que la gente no entienda eso, no va a poder abrazar la gracia de Dios. Amén. No la va a poder abrazar, hermano, porque él se siente justificado, porque él siente que, wow, yo no soy malo, yo no le hago mal a nadie, yo no engaño a mi esposo, yo no engaño a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo me porto bien en el trabajo, y se van tratando de autojustificar. Cuando el pecado viene en nuestro interior. El pecado viene con nosotros. Pablo tiene la firme decisión de hacer nosotros sepamos que antes de entender la gracia debemos entender primero la ira de Dios. Dios primero debemos ver cuán rebelde y pecador y culpables somos. ¿Cuántos reconocen la rebeldía en su vida? Amén. Trágicamente incluso muchos evangélicos han declinado en su resolución cuando se trata del tema de la ira del juicio de Dios. Hasta la más mínima mención del infierno en la iglesia, algunos los coloca incómodos. La ira, si acaso es mencionada, casi siempre se plantea en términos impersonales. Muchos están inclinados a preguntarse si el hombre merece en realidad un destino tan cruel. Después de todo, ninguna persona pidió nacer. Alguien dirá, bueno, yo no pedí nacer, ¿por qué Dios me tiene que juzgar? Llegan así a la conclusión que debería una persona que no tuvo nada que ver con su propio nacimiento pasar la eternidad del infierno a causa de haber nacido con una naturaleza pecadora. La pregunta, ¿por qué todo el mundo nace bajo la ira y la condenación de Dios? Vamos a ir a Romanos capítulo 1, 19, 23, lo que estamos leyendo ahora. Precisamente Pablo responde esa pregunta, donde explica por qué Dios tiene razones justificadas para estar airado contra los pecadores y contra los hombres. Alguien dirá, wow, ¿y por qué, pastor, si yo no he hecho lo malo? ¿Por qué si yo no pedí nacer? ¿Por qué si yo aquí, yo allá? ¿Por qué tengo que estar pagando el infierno? Mira lo que dice el verso 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, y de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Es uno de los motivos principales que Pablo lo ha estampado en esta carta. Pero es uno de los motivos por los cuales Dios está airado con la humanidad. Porque aun cuando Dios, desde el mismo jardín del Edén hasta nuestro día, se ha venido manifestando a través de su palabra, a través de la naturaleza, a través de tantas cosas creadas, aún así el hombre trata de vivir lejos de Dios. Aún así el hombre trata, hermano, de apocar de alguna manera la gracia de Dios, y tienen su entendimiento entenebrecido. O sea, no hay forma de que ellos quieran creer y siquiera pensar en Dios. Toda persona debe entender y debe saber, hasta el más ignorante tiene que entenderlo, que hay una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Hasta el más necio debe entender que si siembras sandía no va a cosechar zapallos. Hasta el más necio debe entender que si siembras tomate no va a poder cosechar cebollas. Porque cada una de las siembras va a tener que dar el fruto de acuerdo a su especie. Si el hombre se pasa una vida entera pecando, no va a pensar que se merece el cielo. ¿No me escuchó, parece? Si el hombre se pasa la vida entera pecando, no puede pensar en que él va a merecerse el cielo, a no ser, ojo, que se arrepienta y que reconozca a Cristo como su Salvador, que pida perdón por sus pecados. Entonces, ese hombre, esa mujer, va a recibir la gracia salvadora de Dios. ¿Cuántos han oído hablar de la historia del pueblo de Israel? Cuando el pueblo de Israel tomó como amuleto de buena suerte el arca del pacto y se fueron a la guerra contra los filisteos, desobedeciendo la palabra de Dios. Más de 30.000 hombres murieron en el campo de batalla y el arca del pacto fue tomada cautiva e Israel lloró amargamente.
Pero dice la Biblia que una vez que los filisteos se dieron cuenta, porque llevaron el arca al templo de su dios Dagón, y dice la Biblia que muchos de ellos, los sacerdotes y los filisteos, se empezaron a llenar de tumores y se dieron cuenta que era producto del arca del pacto que estaba allí. Dice la Biblia que ellos tomaron el arca, la pusieron en una carreta con 2 bueyes y la enviaron con una ofrenda a Israel. Ahora tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Cuando esto ocurre, ellos están reflejando a su manera de entender que tenían un temor tremendo por el Dios de Israel. Y ellos entendieron que sus tumores y sus enfermedades y sus muertes eran a causa del pecado que habían tomado cautiva el arca del pacto de la alianza. Imagínense que ellos todavía no tenían conocimiento de la palabra de Dios. Todavía no había nada escrito que le pudiera llegar a ellos, pero ellos por instinto natural y propio reconocieron que habían pecado y que por su pecado estaban llenos de tumores, así que hicieron llegar una ofrenda. ¿Me está entendiendo? Acán, cuando fueron en la toma de Jericó y perdieron la batalla de Ai, fue porque él guardó unos talentos de plata que no debía haber guardado, lo metió bajo su carpa. Todo el pueblo de Israel fue masacrado y perdieron esa batalla. ¿Por qué? Porque había pecado en el campamento. Ahora Acán dice que él está totalmente de acuerdo con su castigo, porque yo he pecado contra el Dios de Israel. Dios es un Dios justo. Dígalo conmigo, Dios es justo. Dios es justo. Él nunca condena a menos que la condenación sea merecida. Acán conocía la ley de Dios dada por Moisés. Sabía acerca de la prohibición que Dios le estaba haciendo. Los filisteos paganos, por otra parte, solamente conocían acerca del tremendo poder de Dios, pero en ambos casos, Acán como los filisteos sabían que su culpa merecía un castigo. La palabra del Señor nos habla y nos dice que lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Hay un texto en la Biblia donde dice que Dios ha revelado y ha metido esta misma palabra y esta obediencia en nuestras conciencias. Así que aun cuando a alguien no se le predique jamás en su vida, en su conciencia sabe que hay un Dios. Amén. Y en su conciencia sabe que ha hecho algo malo. ¿Quiere que lo convenza de eso? ¿Quién es el niño más pequeño en la iglesia? Prisca. Imagínense a Prisca ahora aquí. Prisca está en la casa jugueteando, corriendo por allá, por acá. Y en uno de esos momentos va y quiebra un chiche muy preciado de la abuela. ¿Qué es lo que intuitivamente, instintamente va a hacer Prisca? A ver, los que son padres y han pasado por esto. ¿Qué hace el niño? Oculta lo que pasó. Aquí está. ¿Qué fue lo que sonó? ¿Qué fue el ruido? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué hace Prisca? Callada y lo guarda. Porque yo lo he visto esto. Y mientras estaba en mi escritorio esta semana estudiando esta palabra, el Señor me lo manifestó de esta manera. Explícaselo así para que lo entiendan, me dijo el Señor. Nadie le dijo a Prisca que eso no se hacía. Nadie le dijo, nadie le leyó un manual, nadie le leyó los 10 mandamientos. Ella sola sabe que lo que hizo está mal. Amén. Por eso esconde lo que hizo. Aún en la edad que tiene, ella sabe que lo que hizo fue un error, un accidente, está mal, por eso lo oculta. Y por eso se siente de esa manera. De allí para adelante, de esa edad del ser humano, ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Ya sabe que lo que es malo, de alguna manera, no agradará a sus padres. Y a medida que vaya creciendo, va a ir entendiendo que hay cosas que tú y yo hacemos y que no agradan a Dios. Aun cuando tú no seas bíblico,
Aun cuando la sociedad no sea bíblica, saben que si hacen algo malo, van a tener que ser sancionados. Amén. ¿Me entendió? Amén. Cierre sus ojos.